ese movimiento, ¿verdad? De rotación es algo que nosotros no hemos descrito, ¿verdad? Y en algunas situaciones, bueno, en la mayoría, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos estudiar, ¿verdad? Si solo estamos estudiando como la traslación, o sea, el movimiento por traslación, pues ustedes identifiquen lo que es el movimiento a lo largo de una trayectoria, ¿verdad? Entonces, digamos, la traslación de esta, nosotros pudiésemos simplemente modelarlo como un centro de masa y cuál es su velocidad de centro de masa y ver hacia dónde termina el centro de masa, y con eso nosotros sabemos que a partir de eso se puede describir todo el movimiento del cuerpo, ¿verdad? Y eso es lo mismo, pues, en el caso de una llanta, pues nosotros podríamos decir, ok, yo quiero saber cuánto se trasladó la llanta, yo puedo modelarlo como simplemente el movimiento de la llanta, ¿verdad? En esta dirección. Pero individualmente, por ejemplo, si yo quiero saber, digamos, yo pintase eh, una de las aspas de este rim, ¿verdad? Y yo quizás quisiera saber cuántas vueltas dio, o yo quisiera saber esta aspa pintada en cuál de las posiciones quedó, ¿ok? O sea, después de girar puede quedar, por ejemplo, podría quedar aquí abajo esta aspa, ¿verdad? Entonces, hay casos en los cuales es estrictamente necesario que nosotros utilicemos esto. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de energía, muchachos, solo pónganse a pensar desde el punto de vista de que si un cuerpo está girando, al final ese es un tipo de movimiento, ¿cierto? Entonces ese tipo de movimiento tiene que acarrear alguna energía. Entonces por eso yo les pongo este dibujo de acá, que es alguien, bueno, en este caso, este personaje girando sin moverse, ¿verdad? Similar a un trompo, ¿verdad? Entonces si se hiciera la pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la velocidad, verdad? ¿Cuál es la velocidad que tiene él? La respuesta debería de ser, pues, bueno, tiene una velocidad lineal cero, ¿verdad? Porque no se está moviendo, no se está trasladando. Sin embargo, si yo pregunto si hay alguna utilización de energía en ese movimiento que le está haciendo, que es hacer un giro, pues al final es un movimiento, ¿verdad? Entonces ese movimiento tiene que utilizar algún tipo de energía. Y vamos a ver, siempre va a tener energía cinética, que es energía de movimiento, ¿verdad? Sin embargo, no se va a calcular de la misma forma, ¿verdad? No va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, porque esta rapidez lineal pues no la tiene este cuerpo. Este cuerpo solo tendría una rapidez que es debida al giro que está dando alrededor de un eje, ¿verdad? Sin trasladarse, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver, pues es esos casos, o bueno, simplemente vamos a ver las rotaciones en general, pero vamos a ver esos casos en los cuales es importante, pues que nosotros no podemos, ¿verdad?, describirlo simplemente como una masa puntual en el centro de masa, porque perdemos información, ¿verdad? Si yo describo este movimiento de acá, ¿verdad? O el movimiento de un trompo que simplemente está girando en su propio lugar, ¿verdad? Sin trasladarse, lo describo como una masa puntual, pierdo lo que es la información del giro, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a modelar eso, ¿verdad? Y aquí dice rotación de cuerpo rígido a cuerpo rígido, pues se le conoce a cualquier cuerpo que no sea, pues, deformable más que todo, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con cuerpos que se mantienen su forma, ¿verdad? Porque si ustedes se podrán imaginar, así además de estar girando el cuerpo, también se puede ir deformando el cuerpo en medio de la rotación, pues la descripción debería de ser más complicada, ¿verdad? O si, por ejemplo, yo tengo, solo por decir algo, ¿verdad? Un frasco lleno de canicas, ¿verdad? Y yo empiezo a girar y girar el frasco, adentro las canicas también empiezan a moverse, ¿verdad? Sin embargo, las canicas no son, o sea, si no está completamente lleno, las canicas no están rígidamente fijas en un punto, ¿verdad? Entonces las canicas podrían interactuar entre ellas, moverse y no tener, por decir así, un movimiento en unísono con todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a trabajar solo en el caso de cuerpo rígido, ¿verdad? Solo déjenme ver el Telegram que me parece que me están diciendo que no pueden ingresar.
pero con el link debería de poder, no debería de haber problema. Pero bueno, en general, la primera sección, bueno, las primeras dos secciones son casi un repaso de cosas que nosotros ya hemos estudiado, solo que vamos a cambiarle pues el apellido básicamente a lo que estamos viendo. Y esta se llama velocidad y aceleración angulares, ¿verdad? Nosotros anteriormente, ahorita yo hago el énfasis de decir velocidad y aceleración lineal, pero porque vamos a introducir las angulares. Antes simplemente decía velocidad de aceleración y ustedes ya saben qué es. Ahora vamos a distinguir entre lineal y angular, ¿verdad? Entonces, en general, cuando nosotros vamos a hablar de rotaciones, vamos a hablar de rotaciones alrededor de lo que es un eje fijo. ¿Y a qué nos referimos nosotros por un eje fijo? Pues un eje fijo simplemente es un eje que en al menos un marco de referencia, el eje de giro está en reposo. En un marco de referencia inercial, el eje de giro está en reposo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos imaginarnos que fuera el eje de giro de la Tierra no es exactamente en el centro y tiene alguna inclinación, la verdad, pero no como unos pequeños grados, pero vamos a hacerlo como que si fuese el centro. Y nosotros tenemos un marco de referencia en el cual, digamos, el eje Z coincide con este eje de giro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por mucho que gire la Tierra, el eje, que es la línea roja, ¿verdad? Que yo tengo, está en reposo, ¿verdad? Porque si yo estoy acá, yo voy a ver siempre en el centro el eje de giro, ¿verdad? Si estuviésemos en otro planeta, digamos, en ese otro planeta el eje de giro está por acá. Y yo pongo el mismo marco de referencia midiendo desde acá, ¿verdad? Nosotros miraríamos cómo el eje se está moviendo, ¿verdad? O sea, si nosotros lo estamos midiendo desde un marco, por ejemplo, por acá, al girar alrededor de este punto, el eje, pues estaríamos viendo como que se mueve, ¿verdad? Pero siempre debe existir por lo menos un marco de referencia en el cual nosotros pues vamos a ver que el eje pues permanece en reposo. ¿Y tenemos que preocuparnos mucho por eso? No, eso simplemente es una definición de que es un eje fijo. En todos los casos que nosotros vamos a ver en la clase, la rotación va a ser alrededor de un eje fijo, ¿verdad? Solo es por si se preguntan, pues, qué significa un eje fijo. Entonces, ahora vamos a ver esta imagen en la cual lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, aquí dicen que es la aguja de un velocímetro, ¿verdad? Y al pues acelerar, esa aguja pasa de su posición inicial, que es la que sale por acá, ¿verdad? Y se mueve en esta dirección, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos describir es la rotación de todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, anteriormente lo que nosotros hemos tenido, bueno, si ustedes se fijan, ¿verdad? Si yo describiese, digamos, la punta de la aguja o este punto P, vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle morado. Si yo describo este punto P, digamos que este es un X sub P, Y sub P, ¿cierto? Pero ese punto no me puede describir todo, o sea, toda la aguja, ¿verdad? Porque ese punto es diferente que, por ejemplo, este otro punto que voy a dibujar acá. X sub M, Y sub M, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, describir el movimiento, ¿ok? Ese giro, ¿verdad? Describir ese giro de la, de la aguja no es muy beneficioso porque, pues, para cada partícula, para cada elemento, ¿verdad? Que conforma la aguja, ¿verdad? Nosotros teníamos un X y un Y diferente, ¿verdad? Entonces es un poco más difícil de escribirlo y si yo describo solo el centro de masa, ya les dije anteriormente que no puedo, pues yo obvio alguna
información, entonces no me va a ayudar en este caso. Entonces, por lo tanto, las coordenadas que nosotros vamos a utilizar, pues, para el movimiento, ¿verdad? Antes, si nosotros queríamos encontrar una velocidad, pues, ¿qué es lo que medíamos? ¿Cómo cambia la posición, ¿verdad? Pero aquí, como se fijan, la posición de la mitad de la aguja cambia diferente a cómo cambia la posición. Creo que ya pudo entrar, ¿verdad? Porque no me aparece. La posición X, Y de la mitad de la aguja es completamente diferente que la X, Y de la orilla de la aguja, ¿verdad? Entonces no me sirven a mí pues estas posiciones para describir lo que es el objeto, ¿verdad? Sin embargo, fíjense ustedes que no importa, ¿verdad? Si la aguja hizo este giro, pues no importa a dónde esté estudiando yo, qué punto del aguja esté estudiando, rojo mejor, porque la aguja aquí giró un ángulo teta, aquí giró el mismo ángulo teta, aquí giró el mismo ángulo teta, y pues el ángulo de giro, o sea, cuánto se movió, cuánto se desplazó, me sale más fácil a mí para describir, pues con ese puedo describir yo cualquier punto, ¿verdad? O bueno, no cualquier punto, pero cuánto se ha desplazado todos los elementos de la aguja, ya que todos se desplazaron angularmente, o sea, este ángulo teta, ¿verdad? Entonces esa va a ser, pues nosotros, la relación o esa va a ser la variable de posición que vamos a medir. Teta va a ser el ángulo que se mide desde el eje X positivo hacia arriba, ¿verdad? Hasta la posición a donde está el giro, ¿verdad? Hasta la posición a donde está el giro. Solo déjenme ver algo, creo que sí. Hasta la posición a donde va el giro. ¿Ok? Y nosotros no podemos medir teta en grados en este caso, ¿verdad? Sino que lo vamos a tener que medir en radianes. Pues al final, para medir estos desplazamientos, nosotros tenemos que medirlos en radianes. Esto es más que todo, tiene que ver con la unidad del grado, ¿verdad? Es un poco o rara, pues no nos puede ayudar. Entonces nosotros lo que queremos es relacionarla más o menos, como siempre es un desplazamiento, lo queremos relacionar de cierta forma, pues con metros, digamos, ¿verdad? Con cuánto se ha desplazado. Entonces la forma de relacionarlo es, bueno, durante este giro, ¿verdad? Digamos en la punta, se recorrió una distancia S, ¿verdad? Una distancia S que es el arco de círculo. ¿Ok? Y nosotros sabemos que S es igual a R teta. ¿Ok? Y si se preguntan qué es un radián, un radián es el caso, ¿verdad? En el cual si nosotros hacemos un despegue pequeño acá, ¿verdad? ¿Saben? Podemos ver que teta es igual a S sobre R, ¿verdad? Entonces, ese ángulo de un radián es el ángulo donde S y R son iguales. O sea, si ustedes se fijan, si S, que es una cantidad en metros, ¿verdad? Porque es una distancia, y el radio son iguales, ¿ok? Entonces tenemos un radián. Eso es solo la descripción de dónde viene la unidad, ¿verdad? Esa es la unidad radián, significa eso, ¿verdad? O sea que el arco de círculo que se cubrió tiene la misma longitud que el radio, ¿verdad? Entonces eso sería que S sobre R, y digamos, solo por un ejemplo, ¿verdad? Que este sea 5 metros y este sea 5 metros. Se cancelan estos, pero siempre tienen una unidad y esa le llamaríamos radián, que sería la unidad del ángulo, ¿verdad? Entonces, vale la pena pues saber esta relación. Esta relación nos va a ayudar en algunos casos, ¿verdad? Y desde luego, ¿verdad? Va a ser positivo, ¿verdad? En esta dirección y negativo hacia abajo.
¿ok? Eso sería lo que es la posición y vamos a llamarle posición angular, ¿verdad? Al ángulo teta, que es lo que ha girado, pues, eh, ¿cómo se llama? Un objeto, un cuerpo rígido, ¿verdad? Cabe resaltar, muchachos, que esto he visto, voy a hacer el dibujo por los momentos, ¿verdad? Pero esto he visto, si se fijan, en formato XY. Y si nosotros estuviésemos viendo esto en 3 dimensiones, lo que tendríamos, porque si se fijan acá dice, aquí hay un punto, ¿verdad? El origen, y aquí me dice el eje de rotación pasa por el origen y apunta hacia afuera de la página. Entonces, a mí muchas veces me van a decir, gira alrededor del eje Z. Y esa va a ser la convención que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Pero eso sería lo mismo que tener un sistema en 3 dimensiones, ¿verdad? Este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y. Y lo que tenemos ahí es la aguja, ¿verdad? Bueno, no puedo hacer mucho. Aquí tal vez me queda mejor. La aguja moviéndose en esta dirección, que sería un giro alrededor de quién, de este eje. Por eso decimos un giro alrededor del eje Z, ¿verdad? Entonces muchas veces nos lo pueden dar así a nosotros en vista 2D, pero ya sabemos que el eje de giro sería una línea que atraviesa, en este caso, este punto, ¿verdad? Y a veces me van a decir que el eje de giro está hacia arriba o está hacia abajo, pero ya vamos a discutir eso más adelante, ¿verdad? Pero simplemente para que ustedes tengan en cuenta la vista en 3D, ¿verdad? Entonces esto sería en palabras me lo describirían a mí como un giro ok. Eh, bueno, esto simplemente nosotros acabamos de decir lo que con lo que vamos a medir posición, ¿verdad? Posición, desplazamiento va a ser en este caso angularmente, ¿verdad? La unidad va a ser los radianes, ¿ok? Vamos a medir ahora ángulos porque estamos midiendo giro, ¿verdad? Y su unidad va a ser radianes y recordemos algo que no puse acá, ¿verdad? Que, bueno, un radián ya le di cuál es la descripción, pero yo sé que 2pi radianes, ¿verdad? Es igual a 360 grados, ¿verdad? O sea, una vuelta entera es 2pi, 360 grados es una vuelta entera. O sea, y de aquí ustedes pueden sacar su factor de conversión dependiendo de cómo les están dando los ángulos, los ejercicios, ¿verdad? Entonces, a partir de que yo ya sé, bueno, lo que vamos a medir va a ser, vamos a medir la posición o el desplazamiento angular, ¿verdad? Eh, Vamos a medir el desplazamiento angular por medio de los ángulos, ¿verdad? O sea, del ángulo de giro. Ahora vamos a empezar a definir todas las cosas que definimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, velocidad angular. Entonces, en analogía a lo que nosotros teníamos en el movimiento rectilíneo, si ustedes se fijan, aquí vamos a definir lo que es la velocidad media. No le estoy poniendo el símbolo de vector y le estoy poniendo un subíndice Z. Recuerden cuando nosotros trabajábamos solo en una dirección, yo podía poner, o sea, si solo era una dimensión, ¿verdad? No importaba que yo pusiese esto, si yo pongo solo esto, yo ya sé que estamos en dirección X y es un vector, ¿verdad? Por convención. Entonces eso es lo que me está diciendo W, que en realidad es una letra griega que se llama omega. Entonces digo, la velocidad angular, así es el análogo en el caso angular, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, teta, ¿verdad? Después velocidad antes era V, ahora va a ser omega. Aceleración antes era A, ahora va a ser alfa. Bueno, entonces velocidad media, este sub Z, ¿verdad? Lo que significa que es un giro alrededor del eje Z, que eso es lo que vamos
Esta solo es la nomenclatura, ¿verdad? Que le vamos a poner, siempre vamos a poner omega z, ¿verdad? Sería quién. Y entonces recuerden, la velocidad media, ¿quién era? Un desplazamiento, ¿cierto? Entre una diferencia temporal. Entonces ahora la posición ya no es X. Recordemos, el equivalente antes era, ok, si estoy en una dimensión, ¿cuál sería? Entonces sería X2 menos X1, ¿cierto? Entre T2 menos T1, pero ya no es posición lineal, ya no es X lo que estoy midiendo, ahora son los ángulos, ¿verdad? Entonces la velocidad media en Z, y ya voy a explicar también de nuevo cómo, bueno, este Z un poquito más allá, sería θ2, un ángulo 2, ¿verdad? Menos θ1, una posición, un ángulo inicial, sobre T2 menos T1. Y esto es lo mismo que decir delta t sobre delta teta sobre delta t, y delta teta es el desplazamiento angular, así como cuando nosotros teníamos desplazamiento, ¿verdad? Entonces, si a mí me decían, un objeto se desplazó 10 metros, asumiendo que positivos a la derecha y negativos a la izquierda, yo ya sé que entonces el objeto se movió 10 metros en general, no me importa cómo fue el movimiento, pero inició en una posición y terminó 10 metros hacia la derecha. Si a mí me dicen se desplazó negativo 5 metros, eso significa que no me importa cómo fue el movimiento, el objeto inició en una posición y terminó 5 metros hacia la izquierda. ¿Ok? Lo mismo con el desplazamiento angular, ¿verdad? Si a mí me dicen un desplazamiento angular de 10 radianes, significa que el desplazamiento fue 10 radianes, entonces sería, bueno, en 2 pi es aproximadamente 6, ¿verdad? Entonces 10 radianes sería como una vuelta y media, solo por decir así, ¿verdad? Pero el positivo, 10 radianes, me diría, las vueltas fueron en sentido, en un sentido, ya vamos todavía no les he dicho, bueno, ya les dije que el ángulo se mide positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, entonces esa va a ser la convención. Después vamos a hablar de sentido horario y antihorario y vamos a describirlo, pero entonces serían 10 vueltas en este caso en sentido horario, y menos 10 radianes serían, perdón, una vuelta y media. Menos 10 radianes sería una vuelta y media en sentido antihorario, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Si el ángulo se mide en radianes, el tiempo se sigue moviendo en segundos, entonces lo que nosotros tendríamos es que la unidad de velocidad angular, ¿ok? La unidad de velocidad angular es radianes sobre segundo, ¿verdad? Entonces aquí pues simplemente una muestra. Desplazamiento angular sería, en este caso, si este es θ1 y este es θ2, ¿verdad? Entonces el desplazamiento angular sería este poquito de acá y sería en esta dirección, ¿cierto? Sería en esta dirección porque, bueno, si es en esta dirección es positivo, si es en la otra dirección sería un desplazamiento negativo, ¿verdad? Y bueno, de nuevo, algo que creo que les mencioné la vez pasada, ¿verdad? Muchas veces a nosotros nos van a dar, en vez de radianes por segundo o cosas así, nos pueden dar los datos como revoluciones, ¿ok? Revoluciones por minuto, RPM. Eso es algo muy, muy común, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo pueden, bueno, ciertos carros tienen también el medidor de cuántas revoluciones por minuto está haciendo, supongo, algo en el motor, ¿verdad? Y recordemos entonces una revolución por minuto. Una revolución es una vuelta es 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos, y aquí ustedes pueden hacer la conversión, ¿verdad? Entonces, como es de esperar, como les pongo acá, nosotros antes vimos que la velocidad media, y de la velocidad media nos pasamos a la velocidad instantánea. Entonces, ¿cuál era en este caso, cómo sería la velocidad angular instantánea? Pues es exactamente lo mismo que hicimos a la vez pasada, ¿verdad? Omega z, ya le quito el medio, ¿verdad? El z siempre me dice cuál es la dirección bueno, cuál era el eje de giro, que siempre le vamos a poner z. Es igual al límite, ¿verdad? ¿De quién? Del tiempo cuando tiende a cero, ¿ok? De la expresión delta t sobre delta teta, perdón, delta teta sobre delta t. Y esto es igual a la derivada de teta con respecto a t. Y a tal y como nosotros teníamos en el primer parcial, esto simplemente es una definición, ¿ok? Pero tal y como teníamos en el primer parcial, si hay algún ejercicio, por ejemplo, que a mí me dice
que la trayectoria angular o que el vector posición angular es una función θ que depende de t y me dan algo, vaya, una at al cubo menos bt a la 6. A y b son constantes cualquiera. Y a mí me piden entonces cuál es la velocidad angular instantánea en un tiempo cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Simplemente agarro mi función y la derivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, omega z, por ejemplo, podría ser 3at cuadrado menos 6at a la 5, ¿ok? Y después solo evalúo yo en t igual a un segundo, por ejemplo, que me dijeran evalúo y encuentro cuál es la velocidad angular instantánea en el caso de que a mí me den cuál es la expresión de θ, ¿verdad? De θ en el tiempo. Y tal y como les digo acá, ¿verdad? Idéntico a como hicimos en la primera unidad, cuando nosotros, porque claro, teníamos velocidad media, velocidad instantánea, pero nosotros nunca decimos velocidad instantánea, ¿verdad? Sino que cuando no usamos, o sea, si no usamos la palabra instantánea, si yo digo velocidad angular, esa de un solo me debería decir a mí que es la instantánea, ¿verdad? El único caso que vamos a calcular una velocidad media es cuando a mí el ejercicio me diga específicamente cuál es la velocidad angular media, ¿verdad? Si a mí solo me dicen velocidad angular, yo tengo que saber que estamos hablando de la instantánea. Y de nuevo la unidad radianes sobre segundo, ¿verdad? Y bueno, en este caso tenemos un vector, ¿verdad? Y si yo le pongo el sub z acá, es lo mismo cuando yo ponía b sub x, ¿verdad? Entonces b sub x positivo me decía a mí que es una velocidad hacia la derecha, por ejemplo, y b sub x negativo me decía que es una velocidad hacia la izquierda. Lo mismo con el omega z, ¿verdad? El omega z puede ser positivo o negativo. Sin embargo, hay que tener cuidado en este punto, ¿verdad? Porque si a mí me pide el ejercicio la velocidad angular, entonces le dejo el signo positivo o negativo, como sea, porque eso me dice a mí de cierta forma en qué dirección va el eje de giro. Si a mí solo me están pidiendo rapidez angular, recordemos que el término rapidez quería decir que era la magnitud de la velocidad, entonces cuando hablamos de magnitud no hay negativo, ¿verdad? Solo es el número y solo me dice a mí una tasa en cómo está girando el objeto, sin decirme si el objeto está girando de forma horaria o antihoraria, antihoraria, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen rapidez angular, yo no tomo en cuenta el signo, no puede ser negativa. Cuando me dicen velocidad angular, puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Y aquí venimos con la parte de la convención de signos y les voy a explicar por qué. En general, pues nosotros vamos a tener, y ya lo dijimos anteriormente, nuestra convención. Ustedes pueden usarlo al revés y le va a dar, pues siempre debería dar los ejercicios, pero como ustedes han visto, los ejercicios son de selección única, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con la convención, ¿verdad? Y la convención es que los giros, vamos a ponerlo mejor así, X positivo, Y positivo, así, ¿verdad? Positivo, positivo, X positivo, Y positivo. Ok, los giros que se dan de forma horaria, o sea, que van en el mismo sentido que las manecillas del reloj, estos giros son velocidades angulares negativas. Y los giros que van en contra, ¿ok? En contra de las manecillas del reloj, o sea, van al revés del reloj, estas velocidades angulares van a ser positivas, ¿verdad? Y si a mí simplemente me piden rapidez, siempre
positiva. Ahora, ¿por qué es esta la convención, dirán ustedes? Bueno, volvamos a poner el dibujo en 3 dimensiones. Ahí tengo, no sé si se nota o si se entiende, ¿verdad? Este sería el eje X y esta sería la dirección positiva, simplemente por convención, Y positivo, Z positivo, y por lo tanto las otras son negativas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que si un giro, por ejemplo, va a favor de las manecillas del reloj, fíjense bien, el giro que va a favor de las manecillas del reloj se mueve desde el eje Y positivo hacia el eje X positivo, ¿verdad? O sea, esto sería a favor de las manecillas del reloj, ¿cierto? Y este omega Z sería pues negativo. Entonces, si ustedes se quieren preguntar por qué, al final recuerden ustedes que la velocidad angular es una velocidad, entonces es un vector, ¿verdad? Nosotros ahorita no estamos, no les estoy diciendo en qué dirección va el vector, pero simplemente por así se hizo la matemática de esto, ¿verdad? El giro va alrededor del eje Z, se fijan ustedes. Y hay una regla, creo que la tiene el libro. Voy a ponerlo por acá solo para revisar. Hay una regla que se llama, una regla empírica, ¿verdad? Regla de la mano derecha. Sí, hay gente que no pudo entrar. Solo estoy contestándoles. Porque es el mismo link, o sea, yo siempre, como es la misma sala, ¿verdad? Yo siempre agarro, aunque le pida otra vez el link, es el mismo, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ir arriba a cualquiera de las conversaciones y se debería de poder entrar. Entonces no entiendo por qué no han podido entrar hoy. Y las últimas 3 semanas nadie había dicho que no había podido entrar. A ver. Creo que es esa parte que estaba ahí. Dice velocidad angular con un vector. ¿Por qué me voy al libro en específico? Pues porque tal vez no todos ustedes han hecho o han usado la regla de la mano derecha. Entonces, miren, la regla de la mano derecha dice, o sería lo siguiente, ¿verdad? Ustedes con su mano derecha, con los dedos, todos menos el pulgar, ¿verdad? Hacen la dirección del giro, ¿verdad? Que se está generando. Entonces, por ejemplo, en este de acá, para generar ese giro, ustedes se fijan que si yo quiero dar que mis dedos den esa vuelta en esa dirección, yo tengo que darle vuelta a la mano, ¿cierto? Y al darle vuelta a la mano, si yo extiendo mi pulgar hacia donde indicaría hacia abajo. Y hacia abajo es la dirección Z negativo, ¿verdad? Entonces, por eso, los giros que son en contra, perdón, a favor de las manecillas del reloj son negativos, porque si yo uso la regla de la mano derecha, miro, convención dice hacia abajo. Entonces, la velocidad angular, la dirección de la velocidad angular, en realidad, si ustedes se fijan en el libro, es algo complicado, pero no es como se usa bastante, pero la velocidad angular va en esta dirección, es un vector que va sobre el eje de giro, ¿verdad? Y si es un giro antihorario, ustedes pueden hacer el giro antihorario con su mano
y el pulgar va a decir hacia arriba, ¿verdad? Entonces, es un vector que va hacia arriba y z es positivo hacia arriba, entonces antihorario es una dirección positiva, mientras que si ustedes lo hacen horario, ¿verdad? El giro con sus manos, el pulgar le va a apuntar hacia abajo, que es la dirección z negativo, entonces el vector velocidad angular iría hacia abajo y sería una velocidad angular negativa. Esa es la explicación de dónde sale la convención de signos. Entonces, nosotros no vamos a estar trabajando así en problemas en 3D, ¿verdad? Simplemente nos vamos a usar esta convención, ¿verdad? O sea, si es un giro horario, y lo voy a poner aquí, horario, la velocidad angular es negativa. Si es un giro antihorario, la velocidad angular es positiva, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta los momentos, muchachos? Ok, quedan 14 minutos, ¿verdad? Entonces, igual falta, lo que falta no lo vamos a pasar un poco más rápido, pero es sencillo, ¿verdad? Entonces, en general, todos los puntos, ¿verdad? De un cuerpo rígido tienen la misma velocidad angular. Entonces, no importa, ¿verdad? No importa si yo estoy estudiando un punto que está, digamos, un punto que está acá, ¿verdad? Voy a hacerlo como lo hice la vez pasada. Bueno. Digamos que esta posición ocurre en un tiempo 1 y esta posición ocurre en un tiempo 2, ¿verdad? Entonces no importa, fíjense ustedes, no importa si yo estoy analizando un punto que está aquí, este haría un giro que va hasta acá, este desplazamiento es delta teta y se da entre un tiempo T1 y T2, ¿cierto? ¿Ok? Y si yo estudio lo mismo, nada más que en un punto un poco más a la orilla, entonces recorrería más distancia, ¿cierto? Recorrería más distancia, pero, o sea, en cuanto a longitud, pero el ángulo que se subtiende entre estos dos puntos sigue siendo delta teta, ¿verdad? Entonces, delta teta y delta teta es igual, T1 y T2 es igual, ambos, ambos puntos, ¿verdad? Un punto muy cercano al centro y un punto muy cercano a la orilla, todos los elementos, digamos, se mueven con el mismo omega z, ¿verdad? No importa dónde esté estudiando yo el punto del disco, ¿verdad? Yo lo puedo estar estudiando en cualquier punto, pero el ángulo que va a girar el disco, como es un cuerpo rígido, todos van a girar el mismo ángulo. Por lo tanto, ese omega z a mí me describe el movimiento de cada una de las partículas que hace este disco, ¿verdad? Ok, ya vimos velocidad angular. Entonces, siguiendo la misma analogía que en el caso lineal, en alfa, ¿verdad? Media z, la aceleración angular en z es el cambio de quién, era el cambio de velocidad lineales, ¿verdad? Entonces ahora es el cambio de las velocidades angulares. Una velocidad angular 2 menos una velocidad angular 1 sobre un tiempo 2 menos un tiempo 1, un delta omega z sobre un delta t, es el cambio de velocidad angular, ¿verdad? Lo de arriba. Y esto me da pues lo que es la aceleración angular. Unidad, pues radianes sobre segundo es radianes sobre segundo cuadrado. Y si yo quiero la aceleración instantánea, ¿verdad? De nuevo, es el límite. Entonces esto sería la derivada de omega z con respecto a t, o la puedo reescribir en términos de la posición, así como hacíamos anteriormente, la segunda derivada de teta con respecto a t, y esa sería la aceleración en angular, ¿verdad?
Ahora, ¿recuerdan ustedes que cuando nosotros vimos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando decimos uniformemente acelerado es que la aceleración es constante? Vamos a trabajar lo mismo acá, rotación con aceleración angular constante. O sea, alfa es constante y a partir de eso nosotros definimos, ok, entonces alfa z se puede reescribir como omega z menos un omega inicial z sobre un tiempo menos un tiempo sub cero, que siempre le vamos a poner cero, ¿verdad? Al tiempo inicial. Y a un despeje yo llego a la expresión omega z es igual a omega sub 0 z más alfa z por t. Y esta es exactamente la misma ecuación que teníamos antes, ¿verdad? Si se fijan, la voy a poner en rosado, ¿verdad? Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es lo mismo, lo único que estamos cambiando son estos, ¿verdad? Ahora son angulares. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo que se hizo en la unidad 1, ¿verdad? La velocidad media se puede escribir de esta forma, también se puede escribir de esta forma, combino estas dos ecuaciones y yo tengo que el desplazamiento angular es igual a un medio de la velocidad angular inicial más la velocidad angular por el tiempo. Sustituyo la 1 en la 2 y tengo que la posición angular es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de aceleración angular por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Y usando 1 y 3 puedo llegar a esta otra expresión. Y aquí hay una tabla en el libro donde ustedes pueden ver que todas las ecuaciones son exactamente las mismas. ¿Ok? Aquí a x era constante, aquí a alfa z es constante. Aquí es bx igual a b sub 0x más axt. Aquí es omega z igual a omega 0z más az, alfa z por t. Aquí es x menos x0 igual a un medio de b sub 0x más b sub x por t. Teta menos teta sub 0 igual a un medio de omega sub 0z más omega z por t, ¿verdad? Y si se fijan, si ustedes recuerdan todas las ecuaciones de la primera unidad, todas son las mismas, solo que ahora con sus contrapartes angulares, ¿verdad? Y por último, tiene que haber alguna relación, como nosotros hemos visto el movimiento, ¿verdad? De movimiento circular uniforme. Entonces, el movimiento circular uniforme, ustedes podrían pensar, bueno, imaginémonos que este disco está moviéndose con una aceleración de tal tipo que es únicamente radial, ¿verdad? Entonces al final tengo el movimiento circular uniforme y si yo estudio pues un punto específico de este sigue teniendo el movimiento circular uniforme de antes, ¿verdad? El que vimos al inicio de la segunda unidad. Entonces nosotros siempre podemos relacionar variables lineales con variables angulares de esa forma. Por ejemplo, aquí digo, ¿qué sucede si nosotros quisiéramos encontrar la energía de un cuerpo que está rotando, ¿verdad? Así como el trompo que les dije yo. Digamos, yo quiero la energía en específica de este elemento de todo ese cuerpo. Se fijan, el cuerpo es todo lo que está en azul. Sin embargo, si yo quiero la energía de este punto, recordemos, este punto en específico va a también tener su trayectoria circular y va a tener su rapidez, ¿verdad? Entonces, la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez lineal al cuadrado y este va a tener un omega z. Pues resulta que, o vamos a ver, ¿quién es la rapidez, verdad? Entonces, bueno, simplemente nosotros anteriormente, para el caso de la rapidez angular, tenemos lo que B es igual a R omega. Y para el caso de la aceleración, sería A es igual a R alfa, ¿verdad? Entonces, solo para terminar rapidito acá, con lo del libro, ¿verdad? O sea, para enseñárselo rápido, solo porque solo tenemos 4 minutos y terminar así las secciones. Usamos exactamente las mismas relaciones que hicimos antes, ¿verdad? Digamos, S es igual a R teta, les había dicho yo antes. ¿Y quién es la velocidad? O sea,
¿cuál es el desplazamiento lineal, verdad? El desplazamiento lineal es esta S que está acá. O sea, esta es la distancia, este es el desplazamiento, o sea, la cantidad en metros que se está desplazando, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro la magnitud de esto, este es igual a R teta, R es constante, sale de la expresión, ¿verdad? Y yo tengo R por d teta de t. ¿Y d teta de t quién es? Omega. Entonces, la velocidad lineal de un punto es igual a R omega, ¿verdad? Y esa es la relación entre las rapideces lineal y angular. Y podemos hacer algo similar, ¿verdad? Recordando que la aceleración tangencial, ¿ok? La tangencial, recuerden que era la que iba, pues, tangencial al movimiento circular. Recuerden que era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y quién es la velocidad? Nosotros ya dijimos que la velocidad es igual a R omega. Entonces sería la derivada de R, que sigue siendo constante. Entonces sale de la derivada R por la derivada de omega con respecto a t, y esto es la aceleración tangencial. Entonces la aceleración tangencial es igual a R omega. Entonces aquí lo que me faltó fue tangencial. Y la otra, que es la que ustedes ya conocían, ¿verdad? Que la aceleración que es radial era igual a v cuadrado sobre r. Y se fijan, todos, bueno, en este caso no relacionamos nada angular, pero vale la pena. Tal vez en algunos ejercicios nosotros lo que nos den es la aceleración radial, a partir de esa podemos encontrar cuál es la rapidez lineal, a partir de esa podemos encontrar cuál es el omega, y a partir del omega pues después podemos tal vez encontrar algunas otras cosas dependiendo de lo que me pidan a mí. Entonces, a pesar de que un punto, ¿verdad? Estos dos puntos nosotros, los voy a poner en color distinto. Estos dos puntos, asumiendo que todo el disco está girando en esta dirección, ¿verdad? Todos giran con la misma rapidez angular, con la misma velocidad angular, ¿cierto? Sin embargo, cada uno tiene una velocidad lineal diferente. Y obvio, ¿verdad? La distancia que se toma en recorrer este círculo de acá es menor que la que se toma en recorrer este círculo de acá, ¿verdad? Entonces, al final, esa velocidad lineal es diferente, ¿verdad? Y bueno, miremos, B, vamos a ponerlo, B es igual a R1 omega, ¿verdad? Siendo este R1, digamos. Y este, digamos que es R2, ¿verdad? El punto, a donde está el punto de la orilla. Y V2 es igual a R2 omega, ¿verdad? No es omega Z. Omega Z es el mismo, ¿verdad? ¿Quién es mayor, R1 o R2? R2, ¿verdad? Entonces la velocidad lineal, ¿verdad? La velocidad lineal de este punto es mucho mayor, esta V2 es mucho mayor que esta velocidad lineal de este punto, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el mismo, ambos dan la vuelta en el mismo tiempo, ¿cierto? Porque todo el disco está girando en unísono. Entonces, si las dos vueltas se dan en el mismo tiempo y esta vuelta es así de pequeñita y esta vuelta es mucho más grande, o sea, la vuelta más grande se dio en el mismo tiempo que la vuelta chiquita, ¿verdad? Entonces, linealmente, o sea, esta velocidad lineal tiene que ser mayor que la del centro, ¿verdad? Y bueno, yo me acuerdo de había no sé cómo se llama esto, pero en el Pizza Hut del aeropuerto, cuando estaba pequeño, había un juego que era simplemente, pues, como un disco que ponen en el piso y gira, ¿verdad? Y uno va bien rápido y simplemente se agarra. Y no sé si saben de lo que estoy hablando, pero
El punto es, si uno se queda bien en la orilla de ese disco, como la velocidad lineal que uno lleva al estar sentado ahí es mayor, hay más posibilidades de que uno se vaya a caer de ese juego a que si yo me paro en el centro, ¿verdad? Entonces eso solo para que tengan una relación con algo, pues que tal vez hayan experimentado ustedes cuando estaban pequeños, no sé cómo se llama ese juguete, pero bueno, no juguete, ese juego, ¿verdad? Estaba en la parte donde estaba el food court, pero hace bastante tiempo, ¿verdad? Antes de que hicieran bastantes remodelaciones en este Pizza Hut del aeropuerto. Pero solo para que tengan, no sé si alguno de ustedes entendió la referencia con el juego que les dije. Bueno, eso es todo por la clase de hoy, muchachos. Es la teoría de las primeras 3 secciones. Si se fijan, no, al final sí son cosas nuevas, pero o sea, llegamos a las mismas ecuaciones de la primera unidad. Entonces va a ser exactamente problemas muy similares a los de la primera unidad, con la diferencia de que ahora los desplazamientos son angulares, pero es lo mismo. O sea, al final se resuelve todo de la misma forma, con los mismos métodos de la primera unidad. Y a veces a mí algunos datos me los van a dar de forma truqueada, me van a dar la velocidad lineal, me van a dar alguna otra cosa. Entonces vamos a utilizar estas 3 relaciones para encontrar más datos. Solo quería mencionarles, ya sé que me pasé un minuto, pero eh, todavía no estoy seguro si voy a poder darles clase el miércoles, jueves y viernes, porque me toca salir fuera de la ciudad. Entonces, yo voy a tener acceso a una laptop, pero no sé si voy a poder usar la pizarra. Entonces, y ni sé si voy a tener tiempo de preparar una presentación. Entonces yo estaría avisándole, ¿verdad? Si va a ser posible y si no, simplemente buscaría pues videos del periodo pasado, pues ni modo para que ustedes los vayan viendo y se los comparto cada uno el día que toque, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces pues nos vemos mañana y pues a los que tenían pendiente el control de lectura, ya los dejé activo, ¿verdad? Entonces ya pueden ir a hacer la prueba a los que me hablaron, ¿verdad? Que pasen una buena noche, muchachos. Buenas noches, Igualmente, Lick, buenas Luis. noches.